Bueno, como bien dijiste vos, hay un sector que fue declarado esencial, que tiene que ver todo con la industria de la alimentación, que, bueno, por suerte, pero es la industria que predomina en Entre Ríos, la industria de la alimentación, más todas las que se complementan con ella, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con los alimentos balanceados, bueno, por supuesto los frigoríficos, los avícolas, toda la cadena avícola, porcina, etcétera. Mm. Eso ha estado funcionando muy bien, siguió trabajando con dificultades, pero ha estado en buenos niveles de producción. Y esa actividad, digamos, prácticamente siente la crisis, pero no en la magnitud que la siente todo el resto que ha quedado fuera de este circuito, Mm. aunque durante el mes de junio pasado empezó a haber una pequeña mejoría, por lo menos se dejó de caer de lo que fue el panorama tanto de abril, que fue nefasto, como mayo fue muy malo, y se puede decir que junio en general hubo un repunte, podríamos decir generalizado, pero desde niveles muy, muy bajos de producción. Ese sector que mencionaba como el que no estuvo beneficiado, por decirlo de alguna manera, por ser de primera necesidad, ¿qué representarían Entre Ríos? ¿Cuáles son esos sectores, rubros? Y esos rubros son los relacionados, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, la construcción, todo lo que tiene que ver la parte de muebles, la parte de productos varios, aberturas, o por ejemplo materiales diversos, todo lo que es movimientos de arena o lo que es yeso, que somos productores acá en la provincia. Es decir, ese tipo de actividades, algunas otras relacionadas a la metalmecánica, que no están directamente relacionados a los rubros, como decíamos recién, que fueron declarados esenciales, son los que más han estado sufriendo. Ujú. Y dentro de esos rubros aún depende cómo tienen estructurada su venta y sus zonas geográficas de venta, lo han sufrido más o menos. En general están en niveles, cuando uno compara contra los mismos meses del año pasado, realmente en niveles muy, muy bajos, del orden del 50%. Estas empresas en su mayoría los primeros meses lograron acceder a el aporte nacional, al menos los ATP. Ahora se está a la espera de saber si van a poder acceder o no. Esta situación, ¿dónde tiene parada la industria? ¿Es necesario que se pueda llegar a generar ese ingreso, sobre todo para estos sectores que decía no fueron los que tuvieron buen rendimiento durante los primeros meses de la pandemia en Argentina? Hubo algunas empresas que calificaron como ATP, algunas ingresaron y luego por la cantidad de condicionamientos que fueron surgiendo en las semanas siguientes a la toma de esa medida, muchas empresas se fueron bajando porque eran muchos los condicionamientos que se ponían para estar ahí dentro. Mm. Otras lo siguieron tomando y bueno, se está a la espera, por ejemplo, el aguinaldo quedó afuera de esa situación. Entonces, hay empresas que, todas las que todavía tienen sus actividades económicas resentidas, están con algunos problemas para pagar el aguinaldo, otras ya lo han pagado y lo han pagado en una sola cuota, como establece la ley, y otras están viendo la posibilidad de ver de qué manera encontrar el camino para poder, y acuerdo con sindicatos, para poder haber de llevar adelante esta obligación de la mejor forma posible, ¿no? Hay algunas que han acordado hacerlo en cuotas, decía. ¿Hay un registro, tiene un conocimiento de cuántas empresas son las que están afrontando esta dificultad? No son, en general, la mayoría de las empresas está pudiendo llevar adelante el pago del aguinaldo con mucha dificultad, con mucho esfuerzo, pero en general podemos decir que por el comportamiento de la mayoría está siendo abonado de acuerdo a lo que establece la ley. Mm. Y viniendo para el lado de Paraná, el sector del parque industrial, ¿cómo lo ve posicionado? Sé que muchas de esas empresas de las que estamos hablando tienen que ver o tienen relación directa con la ciudad de Paraná. El parque industrial nuestro, afortunadamente, como decíamos, hay toda en general industria relacionada a la alimentación y también al packaging. Ujú. Entonces, al packaging de la alimentación. Bien. Entonces, en general, la realidad, hablo en general, porque hay excepciones, en general la realidad del parque industrial ha estado con buenos niveles de actividad, trabajando casi normalmente. Por supuesto que hay algunas excepciones más chicas, pero hay algunas empresas grandes que están en el rubro construcción, que han sufrido un poco más. Pero en general, por el perfil de tanto empresas que están con la industria de la alimentación o subsidiarias de la alimentación o en farmacéuticas, se puede decir que el Parque Industrial de Paraná no ha sufrido tanto como otras localidades.
La situación en Buenos Aires, ¿hasta qué punto nos viene afectando? Apuntando claramente al sector industrial. La situación en Buenos Aires, como decía hoy, hay algunas industrias que dependen, por ejemplo, una industria de la construcción, específicamente fabricación de yeso, donde depende de prácticamente el 85% de su venta es en el AMBA. Claro. Entonces, en ese caso hay un impacto muy fuerte, muy fuerte. Y en otras es menor el impacto, pero todos sabemos que en general diríamos que el 60 o más por ciento del PBI de nuestro país se encuentra en el AMBA. Entonces, si no hay una afectación directa, hay una afectación indirecta. Afortunadamente, como decíamos hoy, este perfil de industrias de alimentación y de farmacia nos permite no tener caídas o no tener problemas tan serios como, por ejemplo, la provincia de Santa Fe y la provincia de Córdoba, ¿no? Que Claro. no tienen mucho más dependencia de ese tipo de mercados. Hoy se conocía en el informe municipal el pedido del intendente para reforzar todo el sector industrial y también de comercio, los protocolos y controles. Hay preocupación por lo que está sucediendo en la ciudad de Paraná. Bueno, ¿qué es lo que les transmiten de las industrias y empresas en relación a lo que hay que garantizar, que muchas veces es complicado? Bueno, esta semana tuvimos reuniones con la Municipalidad de Paraná. Claramente el pedido del intendente ha sido de que concienticemos y que extendamos nuestros protocolos, que tenemos puertas adentro de las empresas, que también los hagamos, que empecemos a concientizar para hacia afuera, sobre todo el personal que trabaja en la industria, que también tenga un comportamiento fuera de la empresa similar al que tiene adentro, es decir, reforzando todos los cuidados, manteniendo el distanciamiento social, usando algunos elementos de protección, y entendiendo que esto es un tema que es responsabilidad de todo el mundo, de todos los habitantes de Paraná o de Entre Ríos, que tenemos que tomar cartas en el asunto y empezar siendo muy responsables nosotros mismos, y comportándonos como una sociedad madura y que entiende la problemática. Me parece que ese es el punto de partida, y es lo que tenemos que reforzar entre todos, es decir, concientizar a la gente, hacerle perder el miedo a la enfermedad. Realmente no hay que tener miedo, no hay que tener pánico, lo que hay que tener es mucho cuidado, tomar muchas precauciones, y luego tratar de vivir de la manera más normal que se pueda, ¿no? Hoy marcaba una diferencia entre lo que empezó a suceder a partir de junio y los meses atrás. ¿Ya hay un estudio de impacto de lo que ha dejado esos 3 meses donde bueno, la situación fue totalmente distinta? Nosotros estamos con una encuesta que la estamos elaborando en este momento, que tiene que ver con el nivel de actividad sector por sector de cada actividad industrial. Y claramente fueron, a ver, hay que analizar cada mes con su realidad. Si venimos de un abril que fue prácticamente fase 1, que estuvimos todos parados, o lo único que se movió fue la industria de la alimentación, se consumían alimentos adentro de nuestros hogares, nadie se movía. Luego mayo se fue flexibilizando un poco, y en junio un poco más todavía. Sobre todo los vemos en empresas que proveemos, bueno, en Buenos Aires y también en el interior del país, como el interior, las diferentes provincias fueron cambiando de fases, flexibilizando un poco, y eso permitió que cada semana que pasaba hubiera siempre un poquito más de actividad. Si bien estamos en niveles de actividad muy bajos, insisto, respecto a lo que fue abril, que fue prácticamente nulo, hoy estamos, o los cierres de actividad que hemos detectado en junio son, respecto a abril y mayo, son mejores, lejos de la normalidad que traíamos, ¿no?